Una vez más les presentamos el tercer episodio de Rincones de mi Tierra. Agradecemos la presencia de don Jesús Ros por ser parte de este programa. Sabemos que son músicos que inspiran a nosotros los jacaltecos. Antes, para empezar, quiero agradecer a mi compañero Manuel de Jesús Sánchez, que está detrás de cámara. Ahora vamos a entrevistar a don Jesús Ros para que nos comente de cómo fue que empezó con la música. En primer lugar, tengan muy buenas tardes a todos y la gente que nos escucha. Pues voy a responderle, es muy larga la historia. Hace tiempos a mi mamá le gustaba mucho la música cuando tenía yo aproximadamente 8 a 9 años. En un principio tocaba yo una silla de doble sonido, como sonaba como en el tun. En ese tiempo bailaba mi mamá con esa silla. Luego, y porque ese negociante me llevó a una feria de San Marcos, pasaron los de Santa Eulalia a vender guitarras. Ella compró un par de guitarras, un requinto y una grande. Como decir, obligadamente teníamos que aprender a tocar el instrumento, y porque le gusta el baile y además porque siempre mi papá le gustaba cantar canciones, tiene sus canciones propias. Así es que compró ella la guitarra, empezamos a aprender a tocar la guitarra. Después hicimos un grupito que hoy le decimos Inseparable. El grupo Yulucalá, sí, ese es el más que duró más tiempo. Se desintegró, empezamos a reunirnos ya con los compañeros que hubieron grupos y desde un principio. Siempre tocaban don Gaspar y Manuel, siempre tenían grupos de un principio. Luego nos reunimos. Yo tuve un grupito con otros compañeros, pero como cada quien con su gusto, ¿va? Hay unos que solo de joven les gusta, después consiguen mujer, se casan y dejan eso. En cambio nosotros, tal vez porque nos gusta tanto, ¿va? Pues aunque con un regañón que se diga, ¿va? Pero no lo dejamos porque Sí, nos gusta. tiene razón, sí. Eso es algo que uno lleva siempre. Y créame que a mí también me he puesto a pensar en eso, porque no puede uno dejar lo que a uno le guste, pues. Son pasiones que uno tiene por la vida, pero es bueno seguir adelante. Sabemos que aquí en nuestro medio hemos sufrido muchas cosas también. Por lo mismo, por eso nuestros paisanos están emigrando a otro lado, ¿verdad? Antes que nada, pues muy buenas tardes a todos los compañeros, pues, y gracias por invitarnos y gracias por darnos a conocer. Pues para mí, lo primero, pues la primera canción que hice fue Bisgulal Cocongo, porque me he dado cuenta de muchas cosas. Jacaltenango está creciendo mucho, está superando pero mucho, pero ahí viene detrás las cosas malas. Por eso así fue que compuse la canción Bisgulal Cocongo, la tristeza del pueblo. ¿Eso significa en español? Sí, por eso ahí en la última estrofa donde dice que nosotros como padres de familia, pues casi nos dedicamos, la mayoría, no todos, pero sí algunos de nosotros nos dedicamos a tomar y darnos el mal ejemplo a los hijos. Y de ahí ya los hijos ahora ya no es el trago, sino que ya es las drogas. Por eso así compuse esa canción donde dice Mame mie ay cuyin, digo que, o sea, padres están en el vicio del trago y los hijos en la droga. Pero como eso es lo que estamos haciendo, no podemos evitarlos. No, lo que hacemos es que los hijos se van a oponer con uno. Cuando estaba yo en los Estados Unidos, gracias a Dios que Diosito me dio esa oportunidad de estar allá. Uno cuando sale de la casa, sufre uno, llora uno,
cómo dejar a los hijos, la familia, el pueblo que nos dio nacer. Se va uno y quiera o no, estando lejos, se acuerda uno del pueblo y se acuerda uno de las familias. Quiera o no, sufre uno al estar allá preso. Más por eso hice esa canción, que aunque lejos, uno nunca se olvida del pueblo donde uno ha nacido. Antes de finalizar, nos vamos a comercial, luego iniciamos. Vamos a empezar con el tema que se llama Jacaltenango Querido.
¿Qué cree que puede aportar como músico? Pues yo como le dije anteriormente, pues uno como no tiene, no es profesión para uno, ¿va? Solo porque le gusta a uno, pero ojalá que hoy en día pues los niños o los jóvenes que les gusta la música, pues sería muy bueno que lo aprendan también, si es que les gusta, porque es un poco, como dijera, es un poco difícil aprender cuando uno no lo trae en la sangre, pues lo que uno quiere. La juventud de hoy, pues hablar nuestro idioma materno casi ya no les gusta, ¿va? Pero gracias a los maestros que están también exigiendo a los niños que aprendan, que vuelva a renacer otra vez el dialecto. Usted como cantautor, ¿cuántas melodías ha compuesto? Aproximadamente unos 30 a 32. En español hay unas 5 o 6 y en popki hay como unos 20. Luego hay sones, puros sones tocados con mandolina. El primer son que hice es dedicado a mi madre, que en paz descanse, Chepit Lucián. Luego viene el primicín, bueno, está la Yok Balyoy y está Ayongme Baón, Nianincongo, Suiguchiscaje, Escúchanos Virgencita, Yolanda Pinto, Al pie de un nopalito, y luego mi papá, porque también él me decía, pues, porque él cantaba canciones ahí cuando mi mamá hacía las tortillas en el comal. También ahí esperando su tortilla frente a los tenamastes, él cantando. Así es que tuve que hacer canciones para mi papá. Y can hablar más de Chapcas, tienen su bailadito cuando él baila el zapateado. Y tienen su bailadito, can hablar más de Chapcas, y el otro man el Chapcas, directamente man el Chapcas el otro. Y total que hay muchas que ya no tengo el listado para dar de todo. ¿En dónde ha participado y con quién? Bueno, en primer lugar, yo comencé a los 16 años de ejecutar la guitarra. Me gustaba mucho. Y como en ese entonces solo había los Gavilanes y don Mequís y un grupo de Vicente Ramírez, un conjunto Ramírez que le llaman. Y como me gustaba mucho, llegaba yo mucho con ellos, como se miraban más decentes, muy amigables conmigo, llegué con ellos y ahí fui aprendiendo muy poquito. Y de ahí me integré con ellos. De ahí, luego, con Tino Delfín como los Gavilanes. Y tuve la oportunidad de estar con los pajarillos del Real San Sebastián. En ese entonces había un grupo en San Sebastián. Acá en el municipio. Sí, en el municipio. Y luego con el conjunto de Bushup, el de don Eduardo Mendoza. Formé parte del conjunto marimbístico Brisas del Río Azul. Compramos una marimba. Estaba con don Gonzalo Díaz y don Humberto Pinto. Ahí estaban, varios de ellos estaban ahí. Con el mariachi jacalteco. Estuve con mariachi jacalteco, con Manuel Saturnino y Javier Mateo y muchos más. Luego formé parte del conjunto Mayaón. Con ellos fui a grabar el último en ese entonces era cassette de don Juan G. En la radio Xuxepil. Por último, formé mi propio grupo con mis hijos. Pero como ahora, estando ya grandes los hijos, ya cambian, ya mis hijos ya no quieren, por eso... Ya todos agarran camino. Sí, agarran camino y por eso estuve con los amigos y ahora con los inseparables, pues gracias a ellos y a ustedes por invitarme. Una vez más aquí nos acompaña don Gaspar Delgado,
quien ahora es del conjunto Los Inseparables, ¿verdad? Sí. Pero no sé si nos puede contar cómo empezó usted. Y más que todo, buenas tardes a todo el público que nos está viendo, a los compañeros también y a los dos muchachos amigos que nos hacen llevar a cabo esta entrevista. Y muchas gracias a ellos y por la oportunidad. Pues la verdad, yo cuando empecé a tocar la guitarra, tenía mis 14 años cuando empecé a tocar la primera guitarra. Ya es una guitarra, no sé dónde consiguió un amigo, que en paz descanse, también se llama Manuel. Ahí empezamos a aprender la guitarra. No sé dónde conseguimos un librito donde están los puntos de la guitarra. Ahí nunca tuvimos maestros, nadie nos enseñó, nadie nos obligó que pusiéramos la mano sobre la guitarra. Pero así como digo, es que cuando uno le gusta, es un don que Dios nos dio, pues. Y por eso uno quiere, y lo que uno quiere tiene uno que llegar a aprender. Así fue que empecé a tocar la guitarra de ahí. Ya cuando sabía, entonces me metí a un grupo. Después pasó otro tiempo, me metí a otro grupo. ¿Qué grupo conformaba usted en ese entonces? Los Alegres Jilgueríos fue el primer grupo. De ahí pasó otro tiempo. Ya yo hice mi grupo. Se murieron los amigos, nos desintegramos. Y a otro amigo me levantó, pasaron 6 años que ya tenía haciendo 2 canciones. Pero para mí, según digo, que no es mi suerte, no es mi destino, digamos, hacer canciones. Tenía problema hacia mi persona. Así fue que lo abandoné la guitarra, como 6, 7 años sin tocar la guitarra. Pero de ahí volví con otro amigo, volví otra vez a tocar. Entonces pasaron otros años y ahora actualmente estoy tocando con los Inseparables, los amigos que estamos aquí sentados. Solo lo poquito que sabemos es lo que estamos tocando o cantando. Yo también canto, yo domino la guitarra, la bandolina. Ahora actualmente con el bajo con el guitarrón estoy tocando con los amigos. Vamos a ir en comerciales y luego regresamos con el tema de Primicín, que es melodía de don Jesús Ros. Mis vecinos, mi pueblo, hasta mi nación está así, listo como arroz, deudas como anís. Esta canción así lo dice en el coro. Escuchen.
Katal tukin kan kanyang inakilalan. Yung kang ite ukesin kalikokimpan. Yung kang itum no kirok magtok yung nyansundi. Walo kanay ipototi toti wesan. Yung kang itum no kirok magtok yung nyansundi. Walo kanay ipototi alistoti wesan. ¿Qué tal pinising y qué tal patasing? Visto como arroz, leudas como anís. ¿Qué tal pinising y qué tal patasing? Visto como arroz, leudas como anís. Kau kingute kanot paon paik mo ilaltu. Kau kong kangal wikano yinte son malinal. Kotrang imatang makat kain swabean. Kau cing awi kano kalcing ani kong kason. Kotrang imatang makat kain swabean. Kau cing awi kano kalcing ani kong kason. Antonio Malina ako sumikin. Kating kangangen koso malimboy. ¿Qué tal pimising? ¿Qué tal patasing? Visto como arroz, deudas como anís. Ojalá que no olvidemos de nuestra cultura, porque aunque sea para una diversión, pues lo puede uno tenerlo, ¿va? No digo que para un negocio, porque ya me di cuenta que todo lo que es de la música casi la gente de hoy en día, hay gentes que no les gusta, pues peor cantar en dialecto, ya hay personas que ya no les gusta hablar el dialecto o escuchar algo en dialecto, pero al menos estamos al tanto y cantarles, tener ese gusto de cantarles a los jóvenes o a los que les gustan escuchar. Pues agradecimiento a ustedes por promover esto de la música de Jacalteco que tiene en español, tiene en popti. Por eso mis agradecimientos a ustedes por hacer esta entrevista, porque solo nosotros, la verdad, no, eso no funciona, ¿verdad? Si nadie nos publica, nadie nos entrevista algo de la historia, traemos desde la naturaleza, nunca se va a llegar a saber. La verdad, muchas gracias a ustedes y a los que nos están viendo, si hay necesidad y nos conocen, somos meros jacaltecos. Tengo entendido que usted ya pasaban varios conjuntos, pero ¿a cuál le da usted más prioridad y por qué? Yo para mí, como músico y como me gusta la música, me he adaptado en cualquier grupo. Yo gracias a los que me han invitado, he participado con varios, pero como no sé por la amistad que me han tenido, pues me han jalado de grupo a grupo. Una vez más, nos vamos a nuestros comerciales.
Almacul, Yecos, Alginiachman, Sepiyin, Acahuecotian, Yaquequi, Campuateyeyiman, Chcanopasho, Chimel, Tocoban, Yaquequi, Campuateyeyiman, Chcanopasho, Chimel, Tocoban. Hakechu, Tachikanocha, Osemat, Oshtachikanoti, Tetachit, Medingin, Rinalan, Ashiti, Metotesolan, Tetachit, Medingin, Rinalan, Ashiti, Metotesolan. Gracias también a don Jesús Ros, Manuel López y Gaspar Delgado y don Antonio Ros también, que por ser parte de este programa tan especial, ya que sabemos que son músicos que inspiran a nosotros los jacaltecos, y ojalá esto siga prosperando, lo que son nuestro programa el día de hoy. De esta manera nos despedimos. Gracias también a mi compañero que está detrás de cámara, Manuel de Jesús Sánchez, por ser parte de este programa, y también a los conjuntos Los Inseparables, que conforman lo que es don Jesús Ros, Manuel López y Gaspar Delgado, y también a don Antonio, que también formó parte de esta actividad el día de hoy. Y de esa manera nos despedimos, esperando nuestra próxima emisión. Nos vemos. Vengo a cantarle muy bien, porque mañana me voy pa' tierras lejanas. Solo Dios si volveré. Mis amigos me acompañan a darte la despedida. Con mi guitarra en la mano, entonando tu triste canción. Adiós mi cacaltequita, se despide, tu prietito ya se va. Esta canción que les canto se despide un jacalteco con el cantar de los gallos, haciendo el kikiriki. Adiós todos mis amigos, adiós mujeres bonitas, adiós mi madre querida, adiós pueblo jacalteco, adiós mi jacaltequita.